Aquí estamos con este interesantísimo problema sobre inducción electromagnética, o dicho de otra forma, aplicación de la ley de Faraday-Henry-Lenz. Dice así: un circuito circular formado por n vueltas, es una bobina que tiene n espiras de alambre conductor, está en el plano XY. O sea, la letra es horrible, porque ¿cómo va a estar una bobina en un plano? No entiendo, la bobina es un volumen, no puede estar en un plano. Lo que nos quiere decir es que el eje central longitudinal de la bobina está perpendicular al plano XY, de manera que la superficie de una de las caras de esa bobina se encuentra en el plano XY. Bueno, con el centro en el origen de un campo magnético especificado por B igual a B sub 0 coseno de pi por R sobre 2B por seno de omega t en la dirección de K. Yo he dibujado aquí el campo magnético en verde y fijémonos una cosa, que el campo magnético es una función, en este caso sinusoidal, porque varía según el seno de omega t, donde omega es la frecuencia angular o pulsación, pero la amplitud del campo magnético, no es constante, sino que depende del coseno de pi por r sobre 2b, donde r es el radio medido desde el origen hacia afuera, ¿no?, de la periferia de la bobina, donde b es el radio propio de la bobina. Entonces, justamente, como no tenemos un campo magnético de amplitud constante, yo eso más o menos lo he representado de esta forma, indicando que el campo en el centro es mayor y luego va decreciendo a medida que nos acercamos hacia afuera de la bobina. El coseno de este ángulo, pi por r sobre 2b, depende de r. Si r es 0, o sea, si nos ubicamos en el centro, r vale 0. Coseno de 0 es 1, entonces la amplitud del campo será la más grande posible y será v sub 0. Luego, a medida que nos alejamos del centro hacia afuera, r va creciendo, pero sabemos que si el ángulo, esto sería un ángulo en radianes, si el ángulo va creciendo, el coseno va disminuyendo. Por eso he dibujado el campo con vectorcitos que cada vez son más pequeños. Si nosotros planteamos la definición de la ley de Faraday-Henry-Lenz, tendremos que la FEM inducida es igual a menos la derivada del flujo de campo magnético con respecto al tiempo. Es decir, que la FEM es proporcional a la rapidez con la cual cambia el flujo del campo magnético. Este signo alude a la ley de Lenz, que establece que si tuviera un circuito cerrado, la corriente inducida crea un flujo a través de su campo magnético que se opone al cambio del flujo del campo exterior. El flujo del campo magnético a través de la bobina se define como el número de espiras o vueltas que tenga la bobina por el producto escalar del campo magnético por el vector superficie. El vector superficie es un vector que mide lo mismo que la superficie circular, el círculo, ¿no?, que viene a ser la sección transversal de la bobina. Ahora bien, el producto escalar de dos vectores nos da una magnitud que es escalar. El flujo de campo magnético es una magnitud escalar. Si nosotros queremos resolver ese producto escalar, para hallar el flujo tenemos que hacer el número de vueltas por el módulo del campo, por el módulo del vector superficie, por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. El producto escalar se representa con un punto que más bien es como una especie de manchón fuerte, para distinguirlo del punto
con el cual normalmente indicamos nosotros un producto. Ahora bien, en este caso, como el campo varía senoidalmente con el tiempo, este campo durante medio ciclo apunta en un sentido, durante el otro medio ciclo apunta en sentido contrario, de manera que este ángulo será o 0 o 180. Pero de cualquier manera, coseno de 0 o de 180 me da o más 1 o menos 1. Es decir, que no nos afecta el signo para el valor del flujo. Si quiero saber el valor del flujo, un más o un menos aquí, no me dice absolutamente nada. Así que esto consideramos que esto vale 1. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer en este caso? Porque el campo magnético vemos que depende de R. No es una magnitud constante. Entonces vamos a ver cómo podemos resolver esta situación para poder primero hallar el flujo magnético total y luego derivarlo para poder obtener la FEM. Hemos representado aquí la superficie de la sección transversal de la bobina y hemos tomado una pequeña porción de esa superficie que le vamos a llamar diferencial de superficie. ¿Por qué hemos hecho esto? Por lo siguiente, el campo magnético, si esto lo miramos desde arriba, apuntaría hacia afuera, ¿no?, de esta superficie. Entonces, como apunta hacia afuera, el campo lo tendríamos que representar así, ¿no?, con circulito y una cruz, campo saliente. Ahora, como dijimos, ese campo no es uniforme, porque varía con la distancia R que voy a marcar ahora, que es esta distancia. El campo varía con R y por lo tanto no es constante. Así es que tomamos una pequeña porción de superficie circular. ¿Por qué? Porque si el ancho de esa superficie es muy, muy, muy pequeño, podemos considerar que el campo magnético es constante dentro de esa superficie. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque todos estos ejercicios se hacen de la misma forma. Cuando tengo a través de la superficie considerada donde quiero hallar el flujo un campo variable, lo que hago primeramente es tomarme, ¿no?, un campo variable con la distancia me refiero. Lo primero que toca hacer es tomarme un elemento de superficie tan pequeñito que de esa forma el campo lo puedo considerar constante. Entonces yo voy a definir un diferencial de flujo, un elemento de flujo, perdón, vamos a cambiar aquí de color. Ahora, un diferencial de flujo lo puedo definir como el campo por un diferencial de superficie, ¿no? Es decir, que el flujo que voy a tener a través de esta pequeña superficie en negro que está ahí, este pequeño aro con cierta anchura, viene dada por esta expresión. Ahora bien, ¿cómo puedo calcular este diferencial de superficie? Pues muy sencillo. La superficie del círculo es pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, si derivamos la superficie respecto al radio, cosa que lo escribo así, me queda 2pi por r, ¿no? Porque es pi por la derivada de r al cuadrado, que es 2r. Si ahora despejo de ahí diferencial de superficie, me va a quedar 2pi por r por diferencial de r. Ahora sustituimos esto en la expresión del flujo y nos queda el campo por 2pi por r por diferencial de r. Ahora bien, tenemos que escribir la expresión del campo y sustituirla aquí. Esta es la expresión del campo magnético que ahora tendremos que multiplicar por 2 por pi por r y por diferencial de r. Ahora bien, aquí hemos omitido algo y es que el diferencial de flujo lo tengo que multiplicar por las n espiras, así que vamos a colocar una n ahí adelante. Bien, entonces, para un determinado instante de tiempo, si congelamos el tiempo, el flujo que tendremos a través de esta superficie de color negro que está aquí viene dada por esta expresión.
¿Vale? Entonces, si yo quiero hallar el flujo total a través de toda esta superficie, voy a tener que integrar esta expresión entre 0 y b, porque el radio total de esa superficie circular es b. Vamos a hacerlo. Nos quedará de esta forma. Agrupamos todo lo que son las constantes y seno de omega t, que no depende de r naturalmente, y lo que tenemos que integrar es el coseno de pi por r sobre 2b, que sí depende de r y que está multiplicado por esta r y por diferencial r. Tenemos que resolver ahora esta integral. Nos vamos a dedicar a eso. Esta integral la tenemos que resolver por partes. Recordemos que cuando queremos resolver una integral por partes, la fórmula es esta: u por v menos la integral de v por diferencial de u. Entonces, tengo que definir qué es u y qué es v. Le voy a llamar a r, le voy a llamar u, y por lo tanto, diferencial de r será igual a diferencial de u, y todo lo otro que me queda será diferencial de v. Es decir, que lo que me queda es coseno de pi por r sobre 2 por b por diferencial de r. Eso viene a ser diferencial de v. Pero nosotros queremos v, entonces tenemos que integrar esta expresión. Es decir, que v será igual a la integral de coseno de pi por r sobre 2b por diferencial de r. Y esa integral es muy sencilla. Sabemos que esa integral lo que nos va a dar es seno, porque la derivada del seno es el coseno, seno de pi por r sobre 2 por b por 2b sobre pi. Por tanto, ahora ya podremos resolver ahora esta integral. Esta integral ahora será la integral de v. Voy a poner lo que es constante fuera. 2b sobre pi, eso es constante. Tengo que integrar seno de pi por r sobre 2 por b por diferencial de u. Pero diferencial de u es diferencial r. Por lo tanto, vamos a poner 2 por b sobre pi, y la integral del seno es menos coseno. Entonces, esto nos va a dar, el menos lo pongo delante, y esto nos va a dar coseno de pi por r sobre 2b por 2b sobre pi. Es decir que, en definitiva, me queda menos 4b al cuadrado sobre pi al cuadrado por el coseno de pi por r sobre 2 por b. Esta integral, en definitiva, me va a dar u, que es r, por v, que es esta expresión que la he escrito aquí, menos el resultado de esta integral, que como es negativo, menos por menos me da más, 4 por b cuadrado sobre pi cuadrado por coseno, o sea, el resultado que tenemos aquí. Pero todo esto entre los límites 0 y b, para poder tener el flujo total. Entonces vamos a ver al final cuánto nos da el resultado de sustituir primero la r por b y luego la r por 0. Recordemos que para resolver la integral definida, primero sustituimos donde tengamos la r por b, tal como he hecho aquí, y luego por 0. Y hacemos las operaciones. Vamos a simplificar. B con b, b dividido b me da 1, me queda seno de pi sobre 2, pero el seno de 90 grados, que es pi sobre 2, esto me da 1. Por lo tanto, esto me va quedando 2 por b al cuadrado sobre pi, más, y tenemos que ver aquí, en el coseno, b entre b nos da 1, y nos queda coseno de pi sobre 2, que es coseno de 90 grados. Coseno de 90 grados es 0. 0 por todo esto me va a dar 0. Así que toda esta parte me da simplemente 2b cuadrado sobre pi.
Y ahora tenemos que continuar. Más, menos. Menos. Cuando yo sustituyo la R aquí por 0, 0 por cualquier cosa me va a dar 0. Entonces toda esta parte ni lo pongo, ¿no? Ahora me queda más toda esta expresión por el coseno de sustituir la R aquí por 0. Me queda coseno de 0, pero coseno de 0 es igual a 1. Por lo tanto, lo que me va a quedar es más menos 4b cuadrado sobre pi cuadrado. O sea que aquí vamos a borrar y me queda menos 4b cuadrado sobre pi al cuadrado. Bien, entonces ahora tenemos que volver a la primera expresión. Finalmente, nos queda que el flujo depende del tiempo. O sea que el flujo será una función del tiempo solamente y podremos encontrar su derivada. Pero antes, por ejemplo, aquí podríamos poner como un denominador que sería pi al cuadrado y sacar factor común, por ejemplo, 2b cuadrado sobre pi, a ver cómo nos queda. Y nos quedaría de esta forma. Y ahora vamos a sacar el factor común. Sacando factor común 2 por b cuadrado y el pi cuadrado lo pongo aquí debajo, entonces me va a quedar 2 por 2, 4 por n por b cuadrado, que lo saqué de factor común, por pi por b sub 0. Y aquí dentro, ¿qué nos queda? Nos queda pi menos 2, multiplicado por el seno omega t. Luego lo que puedo hacer es sacar factor común el 2, entonces me queda 2 por 4, 8. Aquí me falta la n, el número de vueltas. Por favor, yo suelo olvidarme siempre del número de vueltas. Espero que no les pase lo mismo. 8 por n por b cuadrado. Este pi lo simplifiqué con el cuadrado y me queda un pi abajo. Y aquí dentro me queda pi sobre 2, porque si aquí puse un 2, 2 por pi sobre 2 me da pi. Y aquí 2 por menos 1 me da menos 2. Vale, es una tontería hacer esto, lo podríamos haber dejado así, pero simplemente para acercarnos al resultado. Bien, finalmente, para obtener la FEM como función del tiempo, lo que tenemos que hacer es derivar esta expresión. En esta expresión todo esto es constante, o sea que lo vamos a poner 8 por n por b cuadrado por b sub 0 sobre pi multiplicado por pi sobre 2 menos 1, y la derivada del seno es coseno de omega por t, y aplicamos la regla de la cadena, porque esto es una función de función, es la función coseno, pero además lo que hay dentro depende del tiempo, o sea que esto hay que multiplicarlo por omega, que lo que voy a hacer es borrar un poquito aquí, voy a poner la omega, y para terminar, y que nos quede idéntico al resultado, lo único que nos falta es agregarle el signo de menos, que en realidad simplemente, ya sabemos, nos recuerda la ley de Lenz. A veces este signo de menos se omite y no pasa nada, porque este signo de menos no es en sí un signo operativo, sino que indica cómo se comporta la corriente inducida si el circuito estuviera cerrado. Espero que se haya comprendido. Les agradezco a todos aquellos compañeros que se están suscribiendo al canal, con lo cual logramos mayor visibilidad, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.